Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión vamos a hablar sobre las aminas. Concretamente veremos qué son este tipo de compuestos, su importancia, las clases de aminas que hay y cómo se nombran. Aunque en este primer vídeo sobre aminas me voy a centrar en las aminas primarias y ya en posteriores vídeos hablaremos sobre las aminas secundarias y terciarias. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like y podéis compartirlo. Empezamos. Mirad, antes de comenzar sería muy interesante que conocierais que las aminas son compuestos muy importantes, ya que se encuentran formando parte de la naturaleza en los aminoácidos que conforman las proteínas, que son un componente esencial de los seres vivos. Podría citar muchos ejemplos de aminas, pero una de las más conocidas es la nicotina, que es una amina terciaria y está presente en el humo del tabaco, siendo altamente tóxica. Otro ejemplo muy conocido de amina terciaria es la morfina, usada como analgésico para aliviar el dolor, especialmente el cáncer. Y existen otras muchas aminas usadas en tratamientos para la depresión y para aliviar los efectos de las alergias. Y es que las aminas tienen muchas aplicaciones en la industria farmacéutica, como acabamos de ver, pero también tienen otras muchas aplicaciones, por ejemplo, en la industria textil, cosmética, en la agricultura, etc. Y ahora que ya conocéis su importancia, vamos a ver su estructura molecular. Y es que este tipo de compuestos se pueden considerar derivados del amoníaco. ¿Os acordáis que el amoníaco era? Entonces, para formar una amina primaria, lo que voy a hacer es sustituir un átomo de hidrógeno por un radical que normalmente es un radical alquílico o arílico. Os recuerdo que era esto, alquílico era cuando el radical derivaba de un alcano, como por ejemplo, imaginad que este radical fuera el metil, que es CH3, pues derivaría del metano, que es un alcano, o por ejemplo el etil CH2CH3, derivaría del etano, que es un alcano porque hay enlaces sencillos solamente entre los átomos de carbono. Pero además, este radical generalmente también puede ser un radical arílico, es decir, un radical derivado de hidrocarburos aromáticos como el benceno. Entonces, en este caso, tenemos una amina primaria, que es este caso que tenemos aquí, y este vídeo va a tratar sobre las aminas primarias. Pero primero os voy a explicar las clases de aminas que existen, y ya en el siguiente vídeo hablaremos sobre las aminas secundarias y terciarias. Mirad, si ahora yo sustituyo otro átomo de hidrógeno por otro radical R', que puede ser igual o diferente a R, pues entonces ya no tengo una amina primaria, tengo una amina secundaria. Y entonces estamos en este caso. Y como podréis imaginar, si sustituyo este hidrógeno por otro radical R'', que ya os digo puede ser igual o diferente a estos dos, en este caso tendría una amina terciaria. ¿Y cómo se nombran este tipo de compuestos? Pues mirad, hay dos maneras para nombrar las aminas. Ya os dije que me centraré en las aminas primarias, entonces voy a escribir ejemplos sencillitos de aminas primarias y vamos a ver cómo se nombran. Como os he dicho, voy a sustituir un átomo de hidrógeno por un radical, por ejemplo, metil. Y vamos a ver cómo se nombra esta amina. Además, este compuesto se puede escribir de forma resumida de esta manera, o bien de esta otra, es lo mismo, si os dais cuenta. Entonces, hay dos maneras para nombrar estos compuestos. Vamos a ver cómo se nombra. La primera manera va a ser nombrar el radical, en este caso el CH3, como sustituyente. Entonces lo voy a rodear en verde y diría metil, porque ya sabéis que es un metil, amina, porque estamos hablando del grupo amina como grupo funcional principal. No hay otro en la molécula, veis que es una amina muy sencillita. Y la otra manera va a ser nombrar el radical como derivado del hidrocarburo del que procede ese radical. Entonces, en esta segunda manera lo que voy a hacer es seleccionar el radical y esta va a ser la cadena principal.
Entonces tendría que enumerar la cadena principal. A ver, en este caso no tiene mucho sentido porque estamos hablando de un radical con solo un átomo de carbono. Por tanto, no tiene sentido, ya os digo. Pero lo vamos a hacer posteriormente con otros radicales que sí tengan más átomos de carbono y lo vais a entender mejor. Pero bueno, ya os digo que se va a nombrar como derivado del hidrocarburo del que procede este radical. ¿De qué hidrocarburo procede? Pues ya sabéis que procede del metano. Entonces pondría metano y a continuación añadiría la palabra amina, aunque esta O no se pone porque la siguiente palabra empieza por vocal, que es amina. A es vocal, por tanto, se quita la O. Y el compuesto quedaría como metanamina. Vamos con más ejemplos. Mirad, en este caso he sustituido uno de los hidrógenos del amoníaco por un radical que es el etil. Lo selecciono primero en verde porque lo voy a nombrar como radical, precisamente. Y estaríamos hablando de la etilamina, todo junto. Si no os acordáis, recordad, et, 2 átomos de carbono. Y como sustituyente se ponía il. Ahora vamos con el segundo caso. Mirad, es el mismo compuesto, lo voy a nombrar de la otra manera que ya os expliqué. Es decir, nombrando el radical derivado del hidrocarburo del que procede. Para ello lo selecciono como cadena principal y siempre tengo que empezar a numerar por el átomo de carbono que esté en el extremo más próximo al carbono unido al grupo NH2. En este caso, como es este mismo el del extremo el que está unido al grupo NH2, que es grupo funcional principal, y por tanto sé que el compuesto es una amina, pues entonces este va a ser el carbono número 1 y este el 2. Pero en este caso, al tratarse de un compuesto con solo 2 átomos de carbono, tampoco haría falta numerar la cadena principal, porque fijaros que si este compuesto fuese así, el grupo funcional principal, que es el grupo NH2, estaría en el carbono número 1, como aquí. Entonces, no hace falta indicar la posición que ocupa el grupo NH2 en la cadena principal y por tanto no hace falta numerarla. Mirad, vamos a nombrar el compuesto. Sabéis que este radical proviene del etano. Entonces pondríamos etanoamina, pero le quitamos la O. Quedaría etanamina. Porque ya os digo, la siguiente palabra empieza por vocal. Vamos con un compuesto con más átomos de carbono. Mirad, en este caso tenemos un compuesto que es una amina en el que el grupo funcional principal, que es el grupo NH2, se encuentra unido a un radical con 3 átomos de carbono. Primero lo nombro como radical. Sabéis que estoy hablando del propil. Entonces pondría propilamina. Todo junto. Fijaros, hago hincapié en que es grupo funcional principal. Entonces el compuesto va a terminar en amina siempre. Y de esta manera, ¿cómo se nombraría el compuesto? Bueno, pues selecciono el radical que ahora lo voy a nombrar como hidrocarburo del que procede este radical. Es decir, sabéis que este radical proviene del propano. Entonces pondría propanamina, le quito la O, ya sabéis, propanamina. Selecciono el grupo funcional principal, pero fijaros que en este caso, este grupo funcional principal está en el carbono 1 de la cadena principal. La numero. Y este grupo NH2 podría estar en el carbono 2, en el 3 no, por la razón que os voy a explicar a continuación. Mirad, si el compuesto fuera de esta manera, empezaría a numerar siempre por el átomo de carbono que esté en uno de los extremos de la cadena principal más próximo al carbono unido al grupo NH2. En este caso es justo este carbono del extremo el que está unido al grupo funcional principal, que es el grupo NH2, el grupo amina. Y debido a esto, fijaros que este es el carbono número 1, por tanto,
nunca va a estar en la posición número 3 el grupo NH2, al menos cuando tengo solo un grupo NH2 y un radical con 3 átomos de carbono. Entonces el compuesto sería propanamina, pero tengo que indicar que el grupo amina se encuentra en el carbono número 1 porque la otra posibilidad es que estuviera en el carbono número 2. ¿Y yo cómo lo sé esto? Pues supuestamente si no me lo dice el ejercicio, pues no puedo adivinar que está en el carbono número 1. Entonces lo tengo que escribir en el nombre. Y diríamos que el compuesto es la propan-1-amina. Y fijaros que en esta nomenclatura no hay que indicar que el grupo amina o grupo NH2 se encuentra en el carbono número 1 de este radical, porque se da por hecho. ¿Y qué ocurre cuando el grupo amina o el grupo NH2 se encuentra en medio de la cadena de este radical? Es decir, en este átomo de carbono, en el del centro, en este caso. Bueno, pues vamos a verlo. En este caso, como podéis observar, el grupo amina se encuentra en medio de la cadena. La primera forma para nombrar el compuesto ya sabéis que voy a nombrar como si esto fuera un radical. Entonces el compuesto va a terminar en amina, pero tendría que decir propilamina. Pero claro, ahora resulta que el grupo amina se encuentra en este átomo de carbono. Entonces, ¿cómo lo indico en el nombre? Pues bien, yo os aconsejo que, dado este caso, el compuesto lo nombréis de esta manera. No obstante, os indicaré cómo se haría, pero a partir de ahora, como es un poquito más lioso, digamos que lo vamos a nombrar siempre de esta otra manera. Os repito, cuando el grupo amina o NH2 se encuentre en medio de la cadena. Entonces vamos a seleccionar el radical como cadena principal, la vamos a numerar y vamos a utilizar esta nomenclatura. Pero por si alguien está interesado en que lo nombre de la otra manera, pues vamos a hacerlo también. Estaríamos hablando de la prop-2-il-amina. Fijaros, sería como propil, igual, pero hay que indicar que en el carbono número 2, en ese caso tengo que numerar los átomos de carbono, y en este caso daría igual si empiezo a numerar por este átomo de carbono o bien por este otro. Siempre tengo que empezar a numerar por el átomo de carbono que esté en los extremos más próximo al átomo de carbono unido al grupo amina. Veis que el carbono unido al grupo amina es este. Entonces, si empiezo a numerar por aquí, sé que este átomo de carbono se encuentra en la posición número 2. Y si empiezo a numerar por este otro átomo de carbono, también se encuentra ese átomo de carbono unido al grupo amina en la posición número 2. Entonces daría igual en este caso, pero siempre tiene que caer en la posición más baja posible, recordad. Bien, entonces nos quedaría prop-2-il-amina. Veis que esto lo nombro como sustituyente y el compuesto termina en amina porque el grupo funcional principal es amina. Ahora vamos a nombrarla de esta otra manera, que es como hay que hacerlo a partir de ahora, cuando nos encontremos el grupo amina en medio de la cadena de este radical, que ahora tengo que nombrar como derivado del hidrocarburo del que procede, que ya sabéis que procede del propano, porque estamos hablando de un compuesto con 3 átomos de carbono y enlaces simples entre los átomos de carbono solamente. Entonces pondría propan. ¿En qué posición está el grupo amina? Pues numeramos como arriba, ¿sí? Ahora voy a empezar por aquí, porque realmente da igual, ya os digo, ¿lo veis? Que empezar por aquí, como os expliqué antes. Y entonces el compuesto sería la propan-2-amina. ¿Veis que esto se supone que sería la cadena principal? Bueno, 2 sería la posición a la que está unido el grupo amina y el compuesto termina en amina porque se trata de una amina. Y así podría seguir poniendo ejemplos de más aminas primarias con más átomos de carbonos en el radical. Ahora lo que voy a hacer es poneros algún ejemplo de una amina primaria con un radical arílico. Concretamente, el radical va a ser un fenil. Vamos a verlo. Como podéis observar, tenemos una amina, porque el grupo funcional principal es el grupo NH2
o grupo amina y se encuentra unido a un radical. En este caso, el radical es un radical arílico, es decir, un radical que proviene de un hidrocarburo aromático, en este caso proviene del benceno. Este radical se llama fenil y proviene del benceno, os recuerdo. Este es el benceno. Cuando un átomo de hidrógeno establece un enlace con otro átomo, en este caso con el nitrógeno, ya no tenemos un benceno, tenemos un fenil. Y para nombrarlo vamos a utilizar la primera nomenclatura, es decir, nombrando el radical como sustituyente. En este caso ya os he dicho que el radical se trata de un fenil, entonces diríamos fenilamina. El compuesto acaba en amina porque tenemos el grupo funcional principal, que es el grupo NH2 o grupo amina. Y además tenéis que saber que este compuesto se conoce con el nombre de anilina. Así que os recomiendo estudiar este nombre. Y por último os voy a poner el caso de una amina con dos grupos NH2, la más sencillita que hay. Mirad. Veis en este caso que tenemos dos grupos amina. No tenemos átomos de carbono, entonces el compuesto va a ser una diamina. Escribiríamos diamina. En posteriores vídeos haremos ejercicios en los que sí haya átomos de carbono entre estos dos grupos amina, pero ya os digo que al ser un poquito más complicado lo dejamos para vídeos posteriores. Y en el siguiente vídeo me gustaría explicaros cómo se nombran las amidas secundarias y terciarias. Ahora ya sabéis cómo son, su estructura, pero vamos a nombrarlas en el siguiente vídeo, así que os espero. Y hasta aquí este vídeo sobre aminas. Espero que hayáis entendido todos los compuestos. Os espero en el siguiente vídeo sobre aminas secundarias y terciarias. Si tenéis dudas ya sabéis que podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo.